Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con Jaime Pareja, psicólogo. Seguimos escuchándolos, viéndolos, queriendo saber qué opiniones tienen ustedes sobre los contenidos y también el aporte que nos quieran hacer para el nombre de este podcast. Entonces seguimos a la expectativa para poderle poner un nombre súper chévere. Hoy vamos a hablar de emociones. Entonces esperamos que este episodio para ustedes sea de mucha ayuda. Bueno, Jaime, ¿qué son las emociones? Primero que estoy encantado de estar contigo. Bueno, vamos a hablar de emociones. La emoción es básicamente una reacción natural, un movimiento, una activación, ¿cierto? Es algo que no podemos evitar. Todos las tenemos y nos da una capacidad de respuesta ante el estímulo. Quizás una definición muy clave es que una emoción es una respuesta ante un estímulo. ¿Y cómo se representa la emoción? ¿Hay formas de representarse o simplemente la siento? La emoción, digamos que tiene 3 registros, ¿cierto? Un primer registro es fisiológico, el cuerpo te informa que tienes una emoción. Luego el pensamiento. Hay cosas que se activan, que uno empieza a decirse a uno mismo cuando tiene una emoción. Y lo tercero, o el tercer registro es la reacción, ¿cierto? Una capacidad de acción. Las emociones te mueven hacia la acción, ¿cierto? Entonces es importante que uno reconozca como esos 3 registros y no crea que uno solo de los registros es la emoción. La emoción no es solo lo que sentimos en el cuerpo, no es solo lo que pensamos, o no es solo lo que nos lleva a hacer. Ahora está muy activo el tema de intensamente con las emociones. ¿Es verdad que hay tipos de emociones? Sí, Lazarus y otros teóricos han hablado de emociones. Gromberg, por ejemplo. Digamos que las emociones se pueden partir como en 2 categorías básicas. Una, las emociones primarias y otra, las emociones secundarias. Estoy simplificando, los que saben de psicología saben que esto puede ser mucho más amplio. ¿Qué es una emoción primaria? Una emoción primaria es una emoción de muy corta duración. Está presente cuando el estímulo que te la activa está, por ejemplo, un miedo, ¿cierto? Aparece el animal al que le tienes miedo, y tú brincas, te montas sobre la mesa, ahí está el aporte fisiológico, sudoración, taquicardia. Se me eriza el culo. El horripilador se activa, hiperventilación, ese es el componente fisiológico. Pero al mismo tiempo aparece el pensamiento que dice, hey, es demasiado peligroso, yo no soy capaz de lidiar con ese estímulo, por ejemplo con el miedo. Y aparece la conducta que lleva a la acción. Pueden haber 3 tipos de conductas. O salgo corriendo, tratando de evitar, esa es una estrategia. O 2, me paralizo. O 3, enfrento. Hay gente que por miedo o por la activación de la emoción se dedica a enfrentar. ¿Es o no posible controlar las emociones? Sabes que el término control no me gusta mucho. No me gusta mucho el término control porque, las emociones se pueden volver emociones secundarias, como habíamos dicho ahorita, cuando las descontrolamos las emociones corticas o primarias, o cuando las megacontrolamos, ¿cierto? Entonces, no me gusta el término control emocional, me gusta más el término vehiculización emocional, dejar salir la emoción, permitir que la emoción fluya sin volverla una emoción secundaria, que es esa emoción que rumiamos, pensamos y que se nos vuelve de muy larga duración, pero sin tampoco reprimirla. Hay mucha gente que cree que controlar la emoción es reprimirla y no dejarla salir. ¿Y se manejan entonces estas emociones o este control o vehiculización de emoción igual en niños que en adultos? No, a ver, hay una cosa que las mamás hacen de manera hermosa y es enseñarles a los niños a vehiculizar sus emociones.
Va hermoso cuando veo a una mamá, el niño llora desesperadamente, se ahoga con la emoción y la mamá lo regula, lo calma, le ayuda a que no se hiperventile, pero al mismo tiempo le pregunta qué está sintiendo, ¿cierto? Entonces, los niños necesitan aprender a controlar sus emociones, a describir el componente fisiológico y qué sentiste, sudoración, calor, rabiecita, cómo lo sentiste y qué pensaste, ¿cierto? Entonces a los niños se les entrena para el control emocional. Los adultos digamos que lo deberíamos tener más automatizado, pero lo que demuestra la terapia es que no lo tenemos tan automatizado y necesitamos aprender a controlarlas. Pero digamos que en los niños es más procesual, se puede hacer más el proceso de acompañamiento. En un adulto uno esperaría que lo tenga más interiorizado, pero no lo logra tan fácil. Y hay procesos o técnicas que podríamos utilizar para ese manejo de las emociones. Pues justamente decías ahorita que está de moda con el tema de intensamente el asunto emocional. Aparte se ha hablado mucho del componente neuroquímico de las emociones, los neurotransmisores y demás, el papel de la corteza prefrontal en el manejo de emociones. Entonces alguna gente aspira a que las técnicas de control sean químicas. Pues ¿qué me tomo para...? Un medicamento, una valeriana. Algo que me tome para estimular mis neurotransmisores hacia las emociones. Pero no, en realidad las técnicas de control emocional son muy propias de, por ejemplo, detectar los pensamientos que activan o enmascaran la emoción, ¿cierto? A veces la emoción aparece como la fachada y debajo hay un pensamiento terrible. Por ejemplo, a veces se nos puede ocurrir decir, es que yo soy lo peor. Y yo soy lo peor, activo una emoción negativa en mí, terrible. Entonces, cuando detectamos el pensamiento, estamos haciendo técnicas de control emocional. La clásica técnica de control emocional que las mamás utilizan con los niños. Respira, vamos a respirar, el ejercicio de la respiración ayuda en el control emocional y obviamente el foguear las emociones de acuerdo a si son adecuadas o proporcionales para las situaciones que ocurren. Yo me acuerdo mucho, a mí me gusta mucho Lilo y Stitch, que cuando empezó su relación, ella medía la emoción dependiendo, coloreando el muñequito dependiendo de la emoción. Y a nuestro hijo también se lo hicieron en determinado tiempo, empezando a manejar sus emociones o a reconocer sus emociones, que pintara lo que sentía. Eso podría ser una técnica. También nos hablan del yoga para niños, para adultos. ¿Esas son técnicas que ayudan? Acabas de tocar un tema muy interesante, la identificación de emociones en niños, la regulación de emociones en niños, esas técnicas que algunos conocen como los termómetros de emociones, generar coloración, intensidad para que el niño identifique la emoción. Sí, son técnicas indudables, las técnicas orientales alrededor del yoga, del control de la respiración, ayudan, son técnicas. Pues lo más importante creo es aprender a nombrar la emoción. Reconocerlas. Reconocerlas. La mayoría de nosotros creemos que una emoción, cuando nos dicen ¿qué sentiste?, uno saca una perolata gigantesca de palabras y explica 20.000 situaciones cuando la emoción es una palabra. Una cosa que pasa con los pacientes es que cuando me dicen una cosa acerca de es que yo, una rabia terrible, porque es que imagínense, yo digo, venga, descompongamos. La emoción es muy sencilla. Voy a poner un ejemplo con una situación específica. No va a ser nada novedosa. Voy a utilizar un caso famoso de Beck con una paciente que se llama Sally. Alguna vez llega a su consultorio una mujer llamada Sally, que viene muy descompensada emocionalmente y le dice a él, mira, no paro de llorar. No paro de llorar, hace días estoy llorando.
Y Beck con mucha habilidad le dice, ¿desde cuándo estás llorando? Y mira lo defensivos que somos para que la emoción no se identifique. Desde siempre. Eso es imposible, uno no puede estar llorando desde siempre. Entonces él forcejea un ratico con ella en preguntas y ella logra contarle que está llorando desde el lunes. Y él le pregunta, ¿y qué estabas haciendo el lunes cuando empezaste a llorar? Y ella dice, nada. Mira uno cómo se bloquea. Pues, no, algo tendrías que haber estado haciendo para empezar a llorar. Y ella le dice, estaba desayunando y mirando el periódico. Y él le pregunta, ¿y qué estabas mirando en el periódico? Nada. Vos puedes creer que uno esté leyendo el periódico y no esté mirando nada. A lo último, después de un forcejeo que nosotros lo llamamos mayéutica, forcejear para ayudar a que las personas dejen salir su verdad interior a través de las preguntas o diálogo socrático, ella le cuenta que estaba buscando trabajo y que empezó a llorar. Él le dice, ¿y qué pensaste en ese justo momento en el que estabas buscando trabajo? Él dice, nada. Qué rabia. Qué rabia es una emoción. Qué tristeza es una emoción. ¿Qué pensaste? Y ella ya muy ofuscada le dice, nada. ¿Qué podía pensar? Que yo soy una inútil que no sirve para nada y que nunca voy a obtener un trabajo. ¿Te das cuenta cómo eso que ella pensó estaba activando su sistema emocional y dañando sus emociones a futuro? O sea que es diferente pensamiento, emoción, pero están relacionadas. Sí, a veces el uno es la máscara del otro. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que este espacio nos ayuda a entender muchas cosas que de pronto decíamos es una emoción y es solo un pensamiento, o que creíamos que era un pensamiento y no la sabemos canalizar como una emoción. Bueno, recuerden seguirnos en redes, aportar al nombre del podcast para que prontamente tengamos un nombre espectacular, que sea aportado por ustedes, que sea de familia. Bueno, bienvenidos nuevamente a vernos. Y recuerden que aprender a vehiculizar nuestras emociones, a manejar nuestras emociones, a regular nuestro ejercicio emocional, tiene beneficios enormes para nuestra salud mental y para la de nuestras familias. Un abrazo y nos vemos en redes.